Gracias, diputado Boris. Tiene la palabra el diputado Arturo Esquella. Gracias, señor presidente. En esta larga jornada de debate hemos escuchado distintas opiniones y se han escuchado fundamentos contundentes, argumentos de todo tipo para sostener de que efectivamente en esta reforma tributaria se afecta sin ninguna duda a la clase media, se afecta al crecimiento, se afecta a la inversión, se afecta al desarrollo, se afecta al emprendimiento, en fin. Yo por su intermedio, presidente, le contesto al diputado Cheroni, que nos decía hace algunas intervenciones que los que no somos expertos debemos apoyarnos en quienes sí lo son. Y efectivamente, a propósito de los fundamentos que se han dado para respaldar el que esta reforma tributaria es un misil a la clase media, no lo decimos las bancadas de oposición, lo dijeron y se lo dijeron directamente al ministro de Hacienda un sinnúmero de organizaciones que pasaron por la discusión de la Comisión de Hacienda, por nombrar algunas: ASEXMA, la CPC, la Cámara Chilena de la Construcción, la Asociación de Bancos, la Cámara Nacional de Comercio, la SOFOFA, las pymes, los camioneros, los emprendedores, los taxistas, los microbuseros. Todas estas organizaciones dieron sus argumentos desde la perspectiva de un experto, desde la perspectiva de una organización, de un grupo de personas, particularmente de las personas que van a ser más afectadas por este tipo de reforma. Se lo dijeron también al ministro de Hacienda un gran número de economistas. Se lo dijeron en la Comisión de Hacienda y se lo dijeron también en importantes documentos que se han publicado en los distintos medios de comunicación, cartas, columnas, etc. Se lo dijeron también quienes han cargado con la tarea de dirigir la billetera de este país, al menos durante los últimos 24 años. Todos los exministros de Hacienda, salvo uno, muy entendible por lo demás, el ministro Izaguirre, que trabaja para este gobierno, han presentado reparos a esta reforma tributaria. No podemos dejar de lado ese argumento tan contundente. Señor presidente, hace algunas semanas un diputado de gobierno nos hablaba, basándose en lo que decía Marx, de que esta reforma tributaria va a afectar a los dueños de los castillos. Y él lo decía en el marco de una lucha de clases que lamentablemente estaba promoviendo entre ironía y ironía. Yo le quiero decir a ese diputado por su intermedio, señor presidente, que está muy equivocado, que no son los dueños de los castillos los que van a sufrir las consecuencias de esta reforma tributaria, no únicamente al menos. Son los dueños de las miles de casas pareadas que tenemos de Arica a Punta Arenas. Esas son las personas que van a sufrir las consecuencias. Esa es la clase media que va a sufrir verdaderamente las consecuencias de esta alza importante de impuestos. Para quienes viven en castillos, si es que todavía existen, señor presidente, va a ser no más que un mal rato el tener que pagar mayores impuestos. En cambio, para esas miles de familias que viven en esas cientos y miles de casas pareadas, por cierto que les va a cambiar la vida. Y es por ellos que hemos levantado la voz firmemente frente a este proyecto de reforma tributaria, señor presidente. Señor presidente, en varias oportunidades hemos escuchado a los diputados de gobierno hablar de la desigualdad. Y no he escuchado en ningún caso citar a un destacado economista que escribió una importante columna hace algunas semanas junto a otro economista que seguramente quienes son parte de los partidos oficialistas les llamará la atención. Estoy hablando del señor Sebastián Edwards y Álvaro García, incluso exministro de la Concertación en los años 90. Bueno, ellos, estando a la espera de que llegara un documento que les permitiera entender cómo esta importante reforma tributaria iba a combatir la desigualdad, y al ver que no llegaba esa información, decidieron estudiarlo. Decidieron ellos mismos, a la luz del coeficiente de Gini-Versi, que efectivamente se afectaban, se mejoraban las condiciones de desigualdad en el país. Y la conclusión, ¿sabe cuál fue, señor presidente? Que no afecta en nada. Que no afecta absolutamente en nada esta reforma tributaria. Más aún, estoy citando, señor ministro, por su intermedio, presidente, lo que decía el economista Edwards y García.
Decían que incluso si es que, tal como se ha dicho, dentro de esos gastos permanentes que desconocemos, se aplica esta gratuidad en la educación superior para todos, incluyendo los más ricos, no solo se va a mejorar la condición de desigualdad, sino que se va a incrementar la desigualdad. Eso lo decían economistas de la concertación, señor presidente. Señor presidente, este proyecto es injusto y es de aquellas injusticias más graves. Atenta directamente contra las garantías constitucionales. Desde ya quiero hacer reserva de constitucionalidad porque sobrepasa en al menos 7 derechos fundamentales que tenemos todos los chilenos el contenido de este proyecto de ley, particularmente en su artículo 1 y en su artículo 7. Déjeme citar algunos. El principio de legalidad. Como usted bien sabe, señor presidente, en el artículo 19, número 3, en el inciso 8, se establece de nuestra Constitución que ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella. Alguien podrá estar pensando que esto se aplica solo en el ámbito del derecho penal. Usted sabe que el Tribunal Constitucional se ha anticipado y lo ha señalado, y lo invito a revisar la sentencia rol número 480 del año 2006, en donde nos dicen que el principio de legalidad es igualmente aplicable a la actividad sancionatoria de la Administración en virtud de lo prescrito en los 2 últimos incisos del artículo 3, del número 3 del artículo 19 de la Carta Fundamental. Presidente, en el artículo 7 de este proyecto de ley, en su artículo ter propuesto, se señala que las leyes tributarias no podrán ser eludidas mediante el abuso de las posibilidades de configuración jurídica. Y más adelante dice, se entenderá que existe abuso cuando se evite total o parcialmente la realización del hecho gravado o se disminuya la base imponible o la obligación tributaria, etcétera, etcétera. Si hay algo que atenta en contra de nuestro ordenamiento jurídico, son las leyes penales en blanco, señor presidente. Y si hay algo que nuestro Tribunal Constitucional y toda la doctrina tiene claro, es que del tipo de las leyes penales en blanco, aquellas denominadas abiertas, no existe ninguna posibilidad que estén en línea con nuestro ordenamiento jurídico. Yo quiero, por su intermedio, señor presidente, invitar al señor ministro a que le encargue a sus onerosos y bien pagados asesores a que revisen algunas sentencias del Tribunal Constitucional. Le quiero citar algunas. Rol número 549 del año 2007, particularmente revisa el considerando 4, esto es respecto del delito de piratería. El rol número 24 de 1984, la antigua ley de droga. El rol número 1443 del año 2010, es similar a las anteriores, particularmente en su considerando número 28. El rol número 468 del año 2006, considerandos 4 y 5, delito de incumplimiento de deberes militares, caso relativo a la tragedia de Antuco. En fin, existe un sinnúmero de sentencias del Tribunal Constitucional que avalan precisamente cuál es la doctrina que se ha seguido por parte de nuestro ordenamiento jurídico respecto de las leyes penales en blanco, particularmente las abiertas. Señor presidente, el principio de legalidad no solo se ve afectado en el artículo 4 ter señalado, sino que también en el artículo 100 bis, en donde nuevamente se cae para establecer una sanción, se establece, digamos, una conducta muy amplia. Yo entiendo las buenas intenciones de establecer una norma preventiva, pero si hay algo que es contrario al derecho sancionatorio es precisamente la generalidad. Los ciudadanos necesitan certezas para saber qué es lo que pueden hacer y no hacer. Y cuando se habla de quienes participen en el diseño de planificación, se está generando una puerta abierta que es imposible de entender. Señor presidente, otras garantías constitucionales que están siendo afectadas. El principio de no discriminación, esto en el caso de simulación del artículo 3 quater, también del artículo 7 del proyecto de ley. No puede ser que los mismos actos jurídicos tengan efecto en el derecho común y que nadie los cuestione, pero en el derecho tributario se les apliquen incluso sanciones. Eso no puede ser. El caso de las bebidas azucaradas, por nombrar otro caso. Presidente, se está faltando a las normas del debido proceso. Se establecen ciertos casos o ciertas facultades para el Servicio de Impuestos Internos para determinar la configuración de abuso o simulación que no corresponden. Acá hay que reconocer que se avanzó con la indicación presentada en la Comisión, pero no es suficiente. Las normas de notificación no corresponden.
en otras materias de nuestra Constitución. Y por si acaso, si alguien está pensando por eso tenemos que cambiar la Constitución, yo les quiero decir que las garantías constitucionales que estoy mencionando son universales. Y yo les garantizo también que hasta el más progresista de los asesores bien pagados que tienen en el Ministerio no van a ser partidarios de eliminarlas de una futura Constitución. Estoy hablando de la libertad para desarrollar cualquier actividad económica, la libertad de trabajo, ambos casos del 100 bis, en fin, el respeto y la protección a la vida privada, el derecho de asociación, muy importante, se pasa a llevar la autonomía de los cuerpos intermedios, y con esto termino, señor presidente, y sin ninguna duda la libertad de asociación. Señor presidente, por todas estas razones, y más aún algunas que están en estudio, yo reafirmo y hago por este medio reserva de constitucionalidad. He dicho, señor presidente. Gracias, señor diputado.